Porque tener la mente de Cristo es simplemente tener un corazón de siervo y un corazón de sierva. Por ejemplo, cuando se habla de Jesús, por ejemplo, en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, mire lo que dice Isaías 42, que es un pasaje muy claro y muy descriptivo del Mesías. Dice, he aquí significa miren, contemplen, he aquí mi siervo. Estamos hablando del Mesías. El Mesías, se suponía que el Mesías iba a ser el rey de Israel, el líder, el salvador, el que rescata, el libertador. Pero cuando Dios lo introduce y habla de él, acerca de quién es el Mesías para Israel, dice, he aquí mi siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, mi elegido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ustedes ya pueden darse cuenta que esto es una profecía mesiánica. Isaías, muchos años antes, más de 700 años antes del nacimiento de Cristo, ya él está profetizando que Dios está diciendo, el Padre está diciendo, este es mi siervo, yo lo voy a sostener y mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras que el Padre habló acerca de él en el bautismo? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y después, por ejemplo, en el monte de la transfiguración también, el Padre dijo lo mismo. Ahora, fíjense, ¡hey, Fabián! Que usted bendiga, Fabián. Fíjense, en el caso de cuando el Padre dice, él es ahí en el río Jordán, él dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Isaías dice, este es mi siervo, en el cual yo tengo contentamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ustedes se recordarán que cuando Jesús comienza su ministerio tenía 30 años. 30 años. Hoy, tener 30 años es joven. Tener 30 años no, es una persona, no, es una persona relativamente joven. En el tiempo de Jesús, tener 30 años era ya un anciano. No se olviden que la gente no vivía muchos años hace 2000 años atrás. Es decir, la gente no duraba más de 30, 35, 36 años máximo. No llegaba mucho. Cuando había una persona, por eso se veneraba tanto a los ancianos. Porque la gente no duraba mucho, es decir, no había penicilina, no había antibióticos y cualquier situación, cualquier infección era mortal. Había también una alta mortalidad entre los niños. Sí, por eso las familias tenían muchos hijos. Tenían muchos hijos porque había una alta mortalidad. Entonces, lo que le estoy diciendo es que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Los rabinos empezaban a estudiar para el rabinato a los 29, porque a los 29 era considerado ya una edad avanzada. No se olviden también que los varones se casaban generalmente entre los 13 y 14 años. Y las niñas, las jovencitas, entre 12 y 13 años. Apenas eran señoritas y podían tener familia, ya las casaban. Porque querían tener descendencia. No, querían tener descendencia. Entonces Jesús, al esperar, el punto es este, al esperar hasta los 30 años,
es un ejemplo de obediencia. Hasta los 30 años nosotros no sabemos lo que Jesús hizo. Lo único que sabemos es que Jesús trabajaba de obrero manual, es decir, no era carpintero, simplemente no sé por qué le pusieron la traducción de carpintero, pero era un obrero manual. Él no solamente trabajaba con madera, pero trabajaba con piedras, porque en aquel tiempo las casas se hacían de piedra y de barro, y el techo se hacía de madera con paja. Los obreros manuales era un trabajo muy pesado, muy duro. Y Jesús hasta los 30 años fue un obrero manual. No solamente eso, pero José, el esposo de María, era una persona ya grande cuando se casó con María, y como no se menciona más, después de los 12 años de Jesús en el templo, a José no se lo menciona más. Y muy probablemente es que José murió. Eso significa que Jesús se tuvo que quedar con la responsabilidad de su mamá y sus hermanitos y sus hermanitas, de toda la familia. Y esperó hasta los 30 años. En los últimos años de espera, digamos, de la espera de Jesús para comenzar su ministerio, ya el primo de él, Juan el Bautista, ya estaba gritando por todo Israel que venía el Mesías. Yo le vengo a preparar el camino, el que viene a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús trabajando en el taller de obra, trabajando, edificando, y no tenemos ninguna mención de que Jesús predicó, de que Jesús sanó a algún enfermo, de nada. Esperó simplemente al momento del Padre. Es decir, fue un siervo. Escúcheme bien, una de las características ahora que vamos a ver es que el siervo es obediente. Es obediente al amo. Y Jesús fue obediente. Fue obediente a esperar hasta los 30 años. Seguro que Jesús escuchaba a Juan el Bautista hablar de él, ¿no? Y no, muchas veces escuchó a Juan el Bautista hablar de él. Y Jesús no hizo nada, Jesús esperó. Esperó el tiempo del Padre. Y cuando llegó el tiempo, se fue hasta el río Jordán y se hizo bautizar por Juan. Claro, Juan cuando lo vio, le dijo, yo no te tengo que bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Sin embargo, Jesús se somete a eso. Y yo quiero que ustedes vean esto. Juan el Bautista fue el último profeta del antiguo pacto. Juan el Bautista fue el último profeta, el último del viejo pacto. Jesús era el nuevo pacto. Y ustedes ahora ven al nuevo pacto sometiéndose al último profeta del viejo pacto, para que el viejo pacto lo reconozca. Lo reconozca. Y eso para mí es no solamente obediencia, pero es mucha humildad. Es una humildad porque yo tengo lo nuevo de Dios. Yo no me voy a meter con los viejos, eso ya pasó de moda. Ya no, Jesús se sometió y se hizo reconocer por el antiguo pacto, por el viejo pacto. Bueno, siervo. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y después dice, no gritará
ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. Mi siervo. Isaías 53 dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Claro, eso es absolutamente opuesto al sistema en que vivimos. El sistema en que vivimos es no, siervo no, humildad no. Pero sin embargo en el reino de Cristo el servicio es la puerta a la grandeza. A la puerta de la grandeza. El que quiere ser grande, que sirva. Y como decía el general Efraín Ríos Montt, decía, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Mateo 20 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñoreen de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Obvio que Jesús aquí estaba hablando del Imperio Romano. En ese momento Israel estaba bajo el dominio de Roma, y de hecho Israel ya no era más una nación. Israel era una provincia de Roma, la provincia de Palestina. Palestina fue un nombre puesto por los romanos. Pero y para mí fue un insulto, porque Palestina viene de filisteo, de la palabra filisteo, y los romanos le pusieron ese nombre, provincia de Palestina, y quedó ese nombre, ¿no? Ustedes saben bien que bueno, dicho sea de paso, la Palestina de hoy, el pueblo palestino de hoy, una de las ciudades, la ciudad principal de Palestina es Gaza. Y Gaza es una de las 5 ciudades palestinas en el Antiguo Testamento. Gaza, Askelón, todas esas ciudades todavía existen y son parte de Palestina. Y Roma era una nación que se había enseñoreado de Israel hasta le cambió el nombre. Y le puso Palestina para insultarlos. Más dice, pero vosotros, entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esto de servir es lo contrario al sistema del mundo, a los valores de este mundo, totalmente contrario, totalmente opuesto. Ahora, fíjese cuánto de nosotros creemos en la unidad. En la unidad, hablamos de la unidad, hablamos de ser uno, hablamos de la unidad en el espíritu, pero la unidad del espíritu es absolutamente imposible si adoptamos la cultura de las clases sociales. Si adoptamos la cultura de esta gente es importante y esta gente es menos importante. Si tenemos esa mentalidad, no podemos desarrollar, no se puede desarrollar la unidad del espíritu. No se puede. Es triste, ¿no? Es triste que, no sé, que entre nosotros digamos que hay gente más importante, gente menos importante, no, que está este nivel de liderazgo, el otro nivel un poquito más bajo, más alto. Cuando se desarrolla esa mentalidad, la unidad se fue por la ventana, se fue por la puerta, se fue por donde encuentre un lugar por escaparse, ¡pum!, desapareció.
Porque mientras haya gente importante, menos importante, menos importante, mucho más importante, medio importante, 3/4 importante, un cuarto menos. Cuando hay esa mentalidad, ya está. Se fue la unidad del Espíritu. Ahora fíjese que la palabra no nos manda a hacer la unidad del Espíritu, a producir la unidad del Espíritu. La palabra nos manda a guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa que la tenemos que guardar? Y significa que está. Ahora yo la tengo que proteger. En los lugares, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de una experiencia que tuve, una vez fui a una iglesia de un compañero, amigo mío, y nunca me voy a olvidar. Entré, yo llegué tarde, ya estaban en la alabanza, y yo entré por uno de los pasillos. Esta iglesia tenía 2 pasillos así, tenía 1, 2, 3 secciones y 2 pasillos, y yo entré por un pasillo, y cuando entré así por la parte de atrás, caminando, saludé a algunos hermanos que estaban así en la parte del pasillo, pero cuando llegué a la mitad de la nave del santuario, vi a un muchacho que estaba apenas parado, pobrecito, todo encorvado, todo doblado, flaco, esqueleto, ¿no? Y todo encorvado así. Y cuando yo lo vi, como que me agarró un ataque de, qué sé yo, no sé si fue lástima, no sé lo que sé. Me agarró un ataque de misericordia. Y entonces me paré y lo abracé. Lo abracé, me quedé a ver, y el muchacho se agarró, ¿no? Y y nunca me voy a olvidar. Y bueno, yo no me di cuenta que la gente me miró con unos ojos medio raro, porque yo no sabía, pero este muchacho, que ahora dicho sea de paso es un evangelista, un hombre de Dios, tiene el don de sanidad, Roberto, yo lo que no sabía es que este muchacho se estaba muriendo de SIDA, y nadie lo tocaba. Yo no sabía. Yo no sé, a lo mejor si yo sabía no lo hubiera tocado, no sé. Pero me acuerdo, y no solamente tenía SIDA, pero tenía como 5 enfermedades. 5. Todas mortales. Bueno, después al final, ¿no? La gente pasó al frente, y él también pasó. Yo ni me di cuenta, fui, también lo abracé otra vez, le oré, le hice de todo. Y me fui. Después de como pasaron como 4 o 5 años, ¿no? Y estaba en otro lugar y me lo encontré. Pero yo no lo reconocí, porque él estaba totalmente, yo no lo reconocí. Es obvio que Dios lo sanó, lo llamó al ministerio. Pero ¿saben qué? Nadie lo tocaba. Nadie. Como que todo el mundo se le mantenía. Porque eran como en el tiempo de Jesús, eran como los leprosos. Sí, nadie tocaba un leproso. Nadie. Sin embargo, y le tengo que confesar, yo lo confieso abiertamente, yo no sé lo que hubiera hecho si yo hubiera sabido que tenía SIDA, que tenía enfermedades, que tenía unas enfermedades horribles. Por eso nadie lo tocaba. Pero yo no fui, es decir, fue Jesús que lo tocó, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hacer diferencia, así, la unidad desaparece.
si tenemos clases dentro de una congregación, le tengo que ser sincero, en muchas congregaciones, la gente que está mejor vestida, la gente que tiene mejor posición económica, bla, 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 todo eso, bueno, los tratan diferentes. Eso es trágico. Es trágico eso. No se amarguen si ven eso, no se enojen si ven eso. Si ustedes lo ven, le puedo decir que eso es muy, no es normal, pero es muy... Esto pasa mucho. Y esto también desarrolla rivalidades, ¿no? Como que yo quiero acercarme más y yo quiero esto y yo... No. Eso, destruye la unidad, porque la unidad es cuando todos nosotros nos sometemos a nosotros mismos, nos sometemos todos iguales, no importa quién da, quién no da, quién esto, quién lo otro, no importa, porque el gozo del Señor, el verdadero gozo del Señor viene por cuando uno entiende que servir es un privilegio, pero esto es para los humildes, esto no es para los que dividen a las personas en clases y no. Jesús lo dijo, los últimos son los primeros y los primeros son los últimos, los menores son los mayores y los mayores son los menores, todo al revés, ¿viste? Una paradoja, otra vez. Lucas 16 dice, ningún sirviente, y esta es fuerte, dice, ningún sirviente o ningún siervo puede servir a dos patrones, a dos amos. Literalmente, escúchame bien, ahora, esta palabra se la voy a decir como Jesús la dijo, ¿está bien? Él dijo, ningún siervo puede servir a dos, la NIV dice patrones, pero el original dice a dos señores. A dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores. Menospreciará a uno y amará al otro, o va a querer mucho a uno y va a despreciar al otro. Y entonces después dice algo. Y dijo, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y en cambio de la palabra riqueza ahí, no usa la palabra riqueza. Usa un nombre, pone un nombre ahí, el nombre de Mamón. M-A-M-M-O-N, Mamón. Mamón, y con M mayúscula. Mamón era el dios de la riqueza. Ahora, yo quiero que usted entienda cómo Jesús dijo esto. ¿Está bien? Dijo, nadie puede servir a dos señores. Dios y Mamón. Esta es la única vez que Jesús le asigna el título de Señor a un principado. Principado de Mamón. Es un señor. ¿Por qué? Porque este principado, que Jesús lo llama Señor, somete y subyuga a las personas para que lo sirvan. Ahora, una pregunta. ¿Cuántas personas alrededor del mundo están sirviendo a las riquezas y al dinero? Y Jesús dijo, entonces, miren lo que está diciendo. Esto es muy fuerte. El que está sirviendo a las riquezas no está sirviendo a Dios. No se pueden servir a los dos. Es imposible. Si se sirve a Dios como Señor, es todo el servicio a Dios. Porque cuando hay mentalidad del reino, el único Señor supremo es Jesús. No hay otro Señor supremo. No hay. Solamente agradamos a Jesús. No agradamos a ningún principado, a ninguna mentalidad, y tampoco agradamos a ningún hombre. Ningún hombre.
Pablo dice así en Gálatas 1. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o ganarme la aprobación de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Si yo trato de agradar a alguien, no estoy sirviendo, no soy siervo. El siervo solamente agrada a un señor. Siempre. Yo no sé, para mí esto es claro, ¿no? Es claro, es obvio. O agrado a Dios, y si estoy agradando a otro o a otra cosa o a otra persona, servimos a Jesús. Ahora, cuando yo le sirvo a Jesús, entonces nos servimos los unos con los otros. En Gálatas 5 dice así: les hablo, hermanos, así, para que ustedes, que han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Entonces, claro, Pablo le habla a los Gálatas de la libertad que tienen en Cristo, y entonces él le dice, sí, hermano, está bien, somos libres, pero no abusen esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Una pasión desordenada. Y aquí estaba hablando de servicio. Entonces dice, más bien, sírvanse los unos a los otros con amor. Ahora, ¿cuál es la diferencia de servir a Jesús? Mire esto. ¿Cuál es la diferencia de servir a Jesús y servir a otros? Hay una diferencia. Le servimos a Jesús, ¿sí? Nos servimos los unos con los otros, sí. Pero a Jesús lo servimos como nuestro Señor. Mire esto. A Jesús lo servimos como nuestro Señor. Unos a otros nos servimos por amor. Es decir, nuestro servicio entre nosotros es un servicio no como un amo. Cuidado. El que está sirviendo a una persona como un amo o como un jefe dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, cuidado, porque esa no es la mentalidad del reino. Esa no es. Entre nosotros nos servimos por amor a Jesús. A Jesús lo servimos porque Él es Señor. Y también por amor, pero Él es el Señor. Entre nosotros no. Entre nosotros, nuestro servicio mutuo es una acción de amor y de sumisión mutua. Nos sometemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Jesús. Al servirnos los unos con los otros, estamos obedeciendo a Jesús. Servimos a Jesús como nuestro Señor, servimos a nuestro prójimo por amor. Ahora, no por obligación. No por obligación. Porque si yo estoy sirviendo a mis hermanos por obligación, no, eso no es servicio. El servicio es por amor. Por amor. Ok. Es bien simple. Ustedes saben bien que Jesús le dijo toda la ley, ¿sabe cuántas leyes hay en el Antiguo Testamento, no? 613 leyes. 613. Entonces le dicen, rabino o maestro, ¿cuál es la ley más importante? Y él le dijo así, miren, las 613 leyes están reducidas a esto. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo, y después le dice esto, y lo vas a amar como a ti mismo. Entonces, a nosotros no nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos, porque siempre habíamos pensado que amarnos a nosotros mismos es algo egoísta o no. No. El Señor nos dijo, primeramente, amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque
es obvio. Si yo no me amo a mí mismo, nunca voy a amar a mi prójimo. De hecho, la gente que se odia a sí misma, odia a su prójimo. Y también no tiene una relación muy saludable con Dios. No. Porque ¿saben cuánta gente están amargados en contra de Dios? Porque Dios nos creó, es nuestro creador, y le echamos la culpa a Dios que nos hizo mal. Que me dio el pelo equivocado, el cabello equivocado, la nariz así, las orejas así, que me dio un físico así, que esto, que lo otro. Y le echamos la culpa a Dios y Dios no hace nada defectuoso. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y nunca critiquemos la creación. Entonces, tenemos tres relaciones. Nosotros tenemos una relación con Dios, una relación con nuestro prójimo y una relación con nosotros mismos. Si alguna de estas tres relaciones está mal, las otras dos están mal. Las tres tienen que estar bien alineadas. Es interesante esto, ¿eh? Eso después lo dejamos. Dicho sea de paso, le quiero hacer un anuncio. Hablé con nuestros hermanos líderes del Ministerio de Shalom, de Sanidad, y en el mes de febrero vamos a hacer toda una escuela de sanidad en Zoom, para todo el que quiere, sí. Yo después le aviso. Le aseguro que, a ver, Mariela, estás los jueves, ¿no? Estás tomando, sí. Sí, y es muy poderosa, muy poderosa. Ok, en la Biblia, entonces, hay una relación entre el amo y el siervo. Fíjese qué cosa, el Señor nos manda a servir y nos dice que tenemos que servir, pero también nos explica bien la relación entre amo y siervo. Esto estamos hablando de una cultura hace 2000 años atrás, donde los siervos eran esclavos. Esclavos. Y Jesús entonces nos habla de la relación entre amo y siervo. Por ejemplo, fíjese esto. ¿Se acuerdan del centurión que encontró a Jesús? Y le dice, no, yo no soy digno de que vengas a mi casa. ¿Sabe a quién estaba pidiendo la sanidad? ¿De quién? De su siervo. Y el centurión, ¿sabe lo que le dice? Mi siervo está postrado en cama, con parálisis, y está sufriendo mucho. Escúcheme bien, no, espérese. Este era un centurión romano. Este hombre era un pagano, un romano. Encima era un militar. Era un militar que mandaba gente, a sus soldados, a la muerte. Le daba órdenes para que... No. Es decir, era un militar, era un centurión. El centurión, la palabra centurión viene de 100. Y ellos tenían grupos de 100. Y el centurión tenía como un batallón de 100 soldados a su cargo, y los ponían en diferentes lugares. Este hombre tenía autoridad. Jesús mismo le dijo, tú sabes lo que es autoridad. Okay. Este hombre amaba a su siervo. Lo amaba tanto que fue a buscar a Jesús. Lejos. La otra, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Pero, por ejemplo, Abraham tenía un siervo, se llamaba Eliezer. Un siervo de mucha confianza. ¿Y sabe lo que hace Abraham? Era el criado más antiguo de su casa. El criado significa que no se rían, pero se había criado en la casa. Es decir, había nacido y criado en la casa. Entonces,
pero era su siervo. Y ¿sabe lo que le hace? Bueno, obvio, Eleazar administraba todos los bienes, y le dice, pon tu mano debajo de mi muslo, acá en la pierna, que era un pacto que se hacía entre la gente de antes, pero para hacer eso tenían que tener mucha confianza. Tenían que ser como íntimos. Y entonces le puso la mano y le juró que iba a cumplir. ¿Sabe qué Abraham le pidió? Le pidió que le vaya a encontrar la esposa al hijo, a Isaac. Perdón, a Jacob. Es decir, manda a su siervo de suma confianza, criado en la casa, para que le encuentre la esposa al hijo. No, eso es y le voy a decir ahora, porque la Biblia nos explica bien. El siervo, cuando llegó allá donde encontró, donde iba en camino y vio a esta chica, ¿saben lo que hizo? Empezó a orar. Y Eliezer dijo, Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Este hombre amaba a su amo. Oró para que Dios le muestre a su amo de que lo amaba. Es decir, aquí estamos hablando de una relación muy, muy, muy íntima. Había intimidad entre el amo y el siervo. Cuando la Biblia habla de un amo y un siervo, y ahora le voy a mostrar más, no está hablando de un jefe, de un capataz a su esclavo. Está hablando de una relación muy íntima. Lo que la Biblia dice de amo y siervo es absolutamente contrario a la cultura de aquel tiempo. La Biblia tiene muchas cosas de esa, cuidado, especialmente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene muchas cosas bien contrarias a la cultura. Usted se fijó, por ejemplo, que antes de la cruz, se fijó cómo se contaban las multitudes. Se contaban así. Había 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Después de la cruz cuentan a los varones, a las mujeres, a los niños, porque la cruz cambió todo. La cruz le da identidad a la gente. Le da identidad al varón, le da la identidad a la mujer y le da identidad a los niños. Interesante, ¿no? La cruz, es decir, lo que le estoy diciendo es que el Evangelio le da identidad a la persona, no de acuerdo a la cultura. Y cuando Jesús habla del amo y del siervo, cuando la Biblia habla de un amo y un siervo, no habla como se hablaba en aquel tiempo. Se habla de una relación, de amor. Isaías 54 dice, miren lo que dice Isaías 54. Ningún arma forjada, en la Reina Valeria dice, la Reina Valeria, como dicen mis amigos, en la Reina Valera dice, ninguna arma forjada, en la NBI dice así, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los... ¿De sabe quién? De los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. ¿Sabe para quién es esta promesa? Para los siervos. Es importante esto, cuidado, es importante. Esta promesa, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Sí. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede. Isaías 66 dice, cuando ustedes vean esto, se regocijará su corazón y su cuerpo florecerá como la hierba. El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su furor entre sus enemigos.
Ahora, terminamos, concluimos. ¿Cómo define Jesús el servicio? El servir, ¿cómo lo define? Ok, mire bien. Jesús, interesante, Jesús, hay 13 parábolas en el Nuevo Testamento, 13. 13 de todas las parábolas de Jesús mencionan a siervos. 13. En 6 de ellas, el principal tema es el servicio. Por ejemplo, la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Son 3 siervos. Un siervo enterró el talento. Y los otros 2 siervos, ¿qué pasó? Lo duplicaron. Pero ¿quiénes eran? Siervos. No, espérense, que no eran 2 hijos, no eran 2 primos, no eran 2 parientes, eran 2 siervos. El amo le da dinero a 3 de sus siervos, le confía y le dice vayan y hagan negocios, pero es a sus siervos. Es decir, ya en esta parábola uno se da cuenta que el Señor reparte talentos a quienes, a sus siervos. Ok. Entonces, ¿ustedes se acuerdan lo que le dijo al siervo que enterró? Le dijo, siervo malo y perezoso. A los otros le dijo, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir el gozo de tu Señor. Pero los llama siervos. En la parábola de los talentos, los llama siervos. El que sirve y multiplica, dice que le va a dar más. Ok. La segunda parábola está en Mateo 13. Esta parábola dice que deja a sus siervos a cargo de su casa, esperando que cuando él vuelva los encuentre trabajando. ¿A quién deja a cargo de su casa? A sus siervos. La tercera parábola, Lucas 12. Son siervos, no solamente que están, mire, no son siervos que solamente están trabajando, que los deja en su casa y que espera que trabajen. En Lucas 12 dice que deja a los siervos trabajando, pero dice que esta vez, en esta parábola hay algo distinto. Dice que espera cuando él vuelva, dice, cuando yo vuelva, los tengo que no solamente encontrar trabajando, pero los tengo que encontrar listos y esperándome. Tienen que trabajar, pero me tienen que esperar. Trabajar esperando. Listos. La cuarta parábola, Lucas 12, hay una comparación entre los siervos que están esperando y los que son negligentes. Y se emborrachan y se pelean. Y a los que están esperando y trabajando, dice, a los que se le ha dado mucho se les exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. ¿De quién está hablando? De siervos. La quinta parábola, en Lucas 17, dice, así que también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. Esta parábola nos dice que no solamente tenemos que hacer lo que se nos manda hacer, pero tenemos que hacer más de lo que se nos manda hacer. La sexta parábola, mire, le puedo hablar toda la noche acerca de esto. La sexta parábola es los siervos que reciben dinero de su amo y el amo le dice, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. ¿Qué tal? Ahora, en 5 de estas parábolas
Ahora, ustedes hagan, no hay que ser muy profeta para darse cuenta de esto, ¿está bien? En 5 de estas parábolas, el amo no está presente, está ausente, se fue. ¿De quién estará hablando? Que el amo se fue y deja a los siervos usando sus talentos y sirviendo, porque son todos siervos. No solamente que el amo está ausente, pero el retorno del amo es incierto. Es decir, los siervos no sabían cuándo iba a volver el amo. ¿Les suena familiar? Cuando vuelve, vuelve sorpresivamente. Vuelve sorpresivamente. Más o menos le agarra la onda a estas parábolas de Jesús. Todas las parábolas, 13 parábolas, se refieren a siervos. Y en todas las parábolas se habla de 3 características, básicamente. Iniciativa, porque Jesús le dice, ustedes tienen talentos, hagan negocios. Multipliquen. Hagan crecer el talento. No solamente eso, pero la otra característica es obedezcan. Tienen que estar listos para obedecer. Y la última es estar alerta. Estar alerta. Porque en todas estas parábolas, otra vez, se lo repito, el amo no estaba. El amo estaba ausente, se había ido. Y no les había dicho cuándo volvía. Entonces los siervos tenían que estar, no solamente tenían que trabajar, tenían que hacer negocios, tenían que multiplicar los talentos, pero tenían que trabajar arduamente, tenían que estar esperando al amo, porque ellos no sabían cuándo volvía. En estas parábolas nosotros vemos que el amo espera que el siervo, por ejemplo, mire esto, junte y queme la mala hierba y recojan el trigo guardándolo en el granero. Es decir, que mantengan el campo limpio de toda cizaña y que cosechen el grano y que lo guarden en el granero. En otra parábola, el amo espera que los siervos llamen a los invitados a la boda, que los vayan a buscar y que los traigan. En otra parábola dice que los siervos tenían que echar al invitado que no estaba debidamente vestido para la boda. En otra parábola, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El padre mandó a sus siervos a que preparen el cordero y que le traigan ropa al hijo pródigo. Esto es poderoso. Es decir, que le preparen una fiesta. Los siervos, el padre manda a los siervos que le preparen una fiesta al hijo pródigo, al hijo perdido que había vuelto, y que le traigan ropa, que le traigan el manto, el anillo, las sandalias, y que después le hagan una fiesta. ¿Eso tiene algún paralelismo con nosotros? Que los siervos del Señor se regocijan cuando viene alguien a reconciliarse, que le preparen una fiesta, que le den ropa, que lo hagan sentir bien, más o menos se ajusta. El amo espera que, en otra parábola, que trabajen en el campo y que cuiden las ovejas. Que cuiden las ovejas del amo. En otra parábola, los siervos sirven alimentos. Sirven comida, alimentos. Porque el siervo no elige su trabajo. El amo elige lo que hace el siervo. No, a mí no me gusta hacer eso. No. El siervo nunca elige lo que tiene que hacer. En 4 de estas parábolas, el amo encarga al siervo a recolectar el alquiler.
Eso era un trabajo de mucha responsabilidad. Es decir, administrar los bienes. En otra parábola puso a los siervos a cargo de toda su casa, a cargo de todos los bienes y de todas las propiedades del amo. En otra le da la orden para que invierta las riquezas del reino, que las haga crecer. Y se va y le deja todo a los siervos. Como que tiene sentido espiritual con nuestro amo y con la iglesia, que él se fue y nos dejó todo acá. Abraham envió a su siervo a buscar esposa para su hijo. En 4 parábolas, entonces mire, en estas parábolas vemos a los siervos que el amo le dice que tomen, escúcheme bien ahora, que tomen iniciativas. Que cuando vean algo que hacer, algo para hacer crecer la casa, para hacer crecer talentos, para duplicar, para multiplicar, para cuidar, para proteger, para dar alimentos, para limpiar, para sacar cizaña, para recoger la cosecha. Todo lo que hacen estos siervos en estas parábolas, que tomen iniciativa. No le deja como un librito con reglas. Le dice: ustedes, yo le doy esta orden, hágalo. Y los siervos, en Mateo, por ejemplo, le avisaron al amo que el enemigo había sembrado cizaña y se ofrecieron para arrancarla. Mire, para terminar, le hablo de estas características. Mire las características. Primeramente, alerta. Alerta. Alistados. Alerta no solamente a la venida de Cristo, que nuestro Señor puede venir en cualquier momento, pero una alerta a las necesidades. Estar como que con los ojos abiertos a ver por dónde hay alguna necesidad. Obediencia. Iniciativa. Trabajo arduo. Y después, mire esta palabra, astucia. Algunos de estos siervos fueron astutos, fueron vivos. Supieron invertir bien. Y después ir más allá de lo que le toca hacer. Y Jesús, fíjese de dónde sacamos estas características, porque Jesús las vivió. Por ejemplo, él dice que cuando él habla de estar alerta, ¿sabe lo que estaba de lo que dijo? Estén alertas, oren. Oren. El orar es siempre estar alerta. Obvio que Jesús fue obediente porque hizo la voluntad del Padre. Jesús tomó muchas iniciativas. Es decir, Jesús no esperaba que la gente le pida algo. Por ejemplo, él vio a la viuda de Naín, la vio de lejos. A la viuda de Naín. La viuda de Naín ni sabía que Jesús estaba por ahí. La vio de lejos. Y vio todo el funeral camino al cementerio de lejos. Y Jesús tomó iniciativa. Él tomaba iniciativa continuamente. Es decir, nadie le tenía que pedir nada. Y eso es importante para los siervos, que tomemos iniciativa. Que cuando vemos a alguien necesitado, que no esperemos que baje un ángel del cielo y que nos toque la trompeta en el oído. No. Tomemos iniciativa. Los siervos toman iniciativa, como la tomaba Jesús. Buscaba oportunidades para ministrar, para sanar. Y, obvio, servir es arduo, es trabajo pesado. Jesús hasta cuando estaba descansando. Ustedes saben, a mí me gusta el relato de cuando se fue a Sidón, a Tiro, y Sidón, que estaba fuera del territorio de Israel.
¿Sabe por qué se fue? Porque estaba cansado. ¿Sabe por qué se fue? Porque la gente lo tenía hasta acá. Especialmente los religiosos que lo perseguían por todos lados y le buscaban. Bueno, y se había cansado. Y entonces, ¿qué hace él? Se va a Tiro, a Sidón. En Tiro y Sidón no eran judíos, no eran de Israel, eran gentiles. Y entonces él se va para descansar, como que dijo, esto me tienen hasta acá ya, me voy a descansar una semanita. Y cuando está descansando se le aparece la mujer, la sirofenicia. Y Jesús al principio, viste, ni le habla. Los discípulos se la trajeron y le dijeron, maestro, y seguro que Jesús le dijo, muchacho, estoy descansando, por favor. Deme un día libre por lo menos. Y la mujer le insistió, y Jesús le sanó a la hija. ¿Sabe para qué cuando él se iba a Betania, sabe a qué se iba? A descansar. A descansar. Pero le prepararon una comida y se le metía a la gente en el comedor. Y Jesús tenía que enseñar, bueno. Jesús trabajando arduamente. Hizo mucho más allá de su deber. Yo solo estaba pensando, estaba pensando cómo Jesús hizo mucho más de su deber. Y se me ocurrió Judas. Lo aguantó 3 años y medio. ¿Sabe cómo Jesús lo llama a Judas? El hijo de la perdición. El hijo de la perdición. Lo aguantó 3 años y medio. Al lado. Y lo amó hasta el final. Dice Juan, que los amó, Lucas, los amó hasta el final. Hasta el final significa, es la misma palabra que Jesús usa en la cruz cuando dijo consumado es. Okay, es la misma palabra, los amó hasta la consumación. Es decir, los amó totalmente. Inclusive a Judas. Fue mucho más allá. Y Jesús entonces, Hebreos 12 dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, fue mucho más allá de lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Por el gozo que estaba delante de él. Esta es la mitad de la enseñanza. Mañana viene la otra mitad. Aunque mañana miércoles voy a tener que voy a tener una reunión de discipulado, y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. No voy a tener la sesión en vivo, pero la voy a grabar y se las mando. ¿Está bien? Así que durante el día ustedes van a recibir la enseñanza de mañana en video. Y ustedes la van a recibir en el correo. Servicio. No hay otra manera. La mente de Cristo es la mente de un siervo, de una sierva. Sí. Otra vez, para los que no tienen, para los que no reciben el video, mi correo me lo tienen que pedir. ¿Qué descansar, Diego? No, de mañana tengo una reunión de discipulado. No, descansar no. No. Viene la congregación, en los miércoles viene la congregación americana y tenemos clase de discipulado, y los viernes es la congregación latina, la hispana. Y créeme, no es trabajo, es un gozo, un deleite estar con los hermanos. No. Lo único malo ahora de nuestras reuniones de discipulado es que no podemos servir alimentos.
por las reglas, que no se puede, no podemos. Entonces eso me molesta, porque a mí siempre me gusta tener o café o alguna cosa por ahí, alguna cosa diabética, aleluya. Pero no podemos, tenemos que someternos al Imperio Romano. Tenemos que someternos al Imperio Romano. Ay. Ustedes también, ustedes no, ustedes están clausurados. Nosotros por lo menos ahora, no, por lo menos podemos juntarnos hasta 100 personas. Hasta 100 personas. El otro día fallé, desobedecí a la ley del Imperio Romano, porque le pedí, dije, Señor, quiero una señal, yo sé que no podemos ser más de 100, pero hoy quiero ver a 120 como en el aposento alto. Y vinieron 120.